el proceso de nivelación y habilitación en el caso de los 5 niños de octavo y en el caso de Juliana también de séptimo. Por favor, la cámara encendida. José y Juliana, por favor, les pido el favor de que enciendan la cámara. Si me hacen el favor. Ah, creo que José para eso colocó otro usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de repaso, de indicar más o menos cuáles son los temas de que voy a preguntar para la evaluación. Entonces, para que ustedes también estudien por las tardes. En el caso de ustedes van a estar tanto hoy, mañana y el día miércoles van a presentar la evaluación en este mismo horario. Creo que les aparece en la misma hora a los tres, ¿cierto? A las 8 y a las 8, si no estoy mal. Entonces, ustedes tienen que conmigo van a estudiar y van a tener que hacer el proceso de estudio y el día miércoles tienen que hacer el proceso de la habilitación. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Espérenme un segundito. No, es que muy buenos días, pero a los que tienen que nivelar matemáticas. Muy buenos días. No dejo entrar a Valentina porque son los que tienen que nivelar y habilitar matemáticas. ¿Listo? Vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar primero con octavo y ustedes me van a hacer también unos ejercicios. Por favor, los de niños de octavo van a sacar la evaluación bimestral, si me hacen el favor, porque básicamente es eso lo que voy a preguntar. Lógicamente no los mismos ejercicios, pero sí eso. Entonces vamos primero con octavo. ¿Qué temas se van a ver? Casos de factorización combinados. Factorización combinados. Es lo que se va a ver. Combinados. En este caso, acordémonos que ¿qué deben hacer? Cada proceso deben hacer cada caso, no generar solo la respuesta, deben realizar cada caso. ¿Qué quiere decir eso? Que si son 5 casos que usted tiene que hacer, hace primero un caso, luego el siguiente, luego el siguiente. Debe realizar cada caso. Cada caso. ¿Listo? Y lo segundo que debe de hacer es escribir el nombre del caso. Escribir el nombre del caso. Escribir el nombre del caso. ¿Listo? Muy bien. Escribir el nombre del caso. Eso debe hacer. El nombre, no caso 1 ni caso 2. El nombre, debe escribir el nombre del caso. Nombre del caso. Juliana, por favor, la cámara. Y los demás, muy buenos días. Ana, por favor, enciendes la cámara, si eres tan amable. Listo. Primero vamos con octavo. Voy a hacer los 3 primeros y ustedes van a hacer el siguiente y me van a decir cuántos les da. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Por favor, Alejandra, ¿me dices cuál era el primer ejercicio, si eres tan amable, de la evaluación bimestral? Estoy buscando la evaluación. Si me haces el favor. Esta que enviaste ayer, Valentina, dice que te sacó 3 y 3, 1. O sea, no entiendo. Es que los que tienen que habilitar son los que perdieron el promedio. Lo que yo envié el día sábado fue las notas de este periodo. Entonces, yo no sé qué notas tenga Valentina, pero en el reporte general no me dijeron que Valentina tenía que habilitar. Entonces, no sé exactamente cuánto le sume o cuánto le reste, la verdad no sabría decirte, no sabría indicarte porque no tengo el boletín. Pero entonces, a mí, de manera, cuando me llamó la profe ahorita, Valentina no tendría que hacer ese proceso. Si quieres tú saber algo más específico, ya sí te sugiero que por favor llames al colegio a ver qué información te brinda. Listo, por favor, Alejandra, ¿me regalas el primer ejercicio? O Michael, porfa, regálame el primer ejercicio. Es x a la 3 más x a la 2.
X a la 3 más X a la 2. ¿O no era 2X a la 2? Solamente así. X a la 3 más X a la 2. ¿Así era el ejercicio? Ustedes saben más que yo porque yo en este momento no lo estoy mirando. ¿Sí? Listo. ¿Qué era lo primero que ustedes tienen que identificar? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que identificar? Acordémonos que yo a ustedes les generé unos parámetros de factorización. Caso 1. Caso 1. ¿Me pueden decir, por favor, qué parámetros se establece cuando es el caso número 1? Que yo les definí a ustedes. Por favor. ¿Me pueden decir? De la ficha que estamos sumando, sí. Sí, de la ficha que yo mandé. Por favor. Si es factor común. Si es factor caso 1, es factor común. Muy bien. ¿Y cuál es la característica de ese factor común? ¿Cuál es la principal característica que yo les definí a ustedes? En la tabla, como lo dijo Nicolás, en la tabla que yo les mandé. ¿Cuál es la principal característica? Variable que se repite de menor exponente. Variable que se repite de menor exponente. Así lo definí de una manera más sencilla. Repite de menor exponente. Y también otra cosa, ¿cuál era? Para que nosotros definamos qué es factor común qué es factor común, perdón. ¿Cuál sería? Máximo común coeficiente. Máximo Común y común divisor coeficiente. del coeficiente. Máximo común divisor del coeficiente. Muy bien, José. Del coeficiente. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la principal característica para que nosotros definamos un factor común por agrupación, que es el caso número 2? Otra persona que no sea Julia, ni José ni Nicolás. ¿Cuál es la principal característica de factor común por agrupación? La cantidad de términos mayores a 4. Muy bien, Sofía, excelente. Cantidad de términos iguales o mayores a 4. Iguales o mayores a 4. Mayores a 4. Muy bien, excelente. Para que sea caso 3, ¿cuál es la principal característica? O primero, ¿cómo se llama el caso? Primero, ¿cómo se llama el caso número 3? ¿Diferencia de qué? Diferencia cuadrada. Diferencia de cuadrados. Cuadrados. Esa es la principal característica de diferencia. En este caso, ese es el nombre. La principal característica, que es lo más importante que aplicaría. En este caso, factorización de binomios. Si nosotros estamos factorizando binomios, ¿cuál es la principal característica en esa diferencia de cuadrados? Que deben haber ¿cuántos términos? 2. Binomios. En este caso, deben haber 2 términos. Muy bien. Por eso se llama factorización de binomios, porque siempre deben haber 2 términos. 2 términos. ¿Y cuál es la principal característica después de que sean 2 términos? ¿Qué debe ser raíz qué? Cuadrada menos de la Cuadrada. mitad. Muy bien, muy bien. El caso número 4. ¿Cómo se llama? Hay 2 tipos, acordémonos. Suma y diferencia. Suma y diferencia de cubos. Suma de cubos, muy bien. Suma de cubos y diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Esos son los casos número 4 completo. La principal característica para que sea una suma de cubos, acordémonos que en este caso, igual que el anterior, deben haber 2 términos también. La principal característica de esto es que deben haber 2 términos. Para que sea una suma de cubos, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe tener en la mitad? Okay. Un más. Un más, muy bien. Y se le debe sacar raíz ¿qué? Cúbica. Cúbica, muy bien. Raíz cúbica. Excelente. Para que sea diferencia de cubos, ¿qué debe tener en la mitad? Ok, un menos. Y también se le tiene que sacar raíz cúbica. Listo. El último caso, aquí me faltó, el último caso es el caso número 5, que también es un binomio, deben haber 2 términos. Dos términos. Y las con esto, muchachos, esto les ayuda para saber qué caso es. 2 términos. En este caso,
hay suma de potencias iguales. Y diferencia de potencias iguales. Para que sea suma de potencias iguales, debe haber solamente un más. Y en este caso se debe sacar raíz mayores a 4 y debe ser impar. Y para que sea diferencia de potencias iguales, debe haber un menos, y la raíz puede ser par o impar mayores a 4. Iguales o mayores a 4. Aquí me faltó iguales. Iguales o mayores a 4. Iguales o mayores a 4. Iguales o mayores a 4. Y puede ser par o impar. Listo. Pero pilas, muchachos, pilas con esto. En este caso, prioriza primero el caso número 3 y el caso número 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes piensan en potencias iguales cuando de verdad no se puede hacer ni diferencia de cuadrados, ni suma o diferencia de cubos. Ahorita se van a dar cuenta. Porque ustedes piensan potencias iguales. Pero si yo antes pude hacer una diferencia de cuadrados o una suma o diferencia de cubos y no la hice, ya el ejercicio quedó mal. ¿Listo? Así la potencia igual esté bien. Primero, diferencia de cuadrados. Pienso en eso. Si no se puede, ya paso a potencias iguales. O suma y diferencia de cubos, pienso en eso. Si no se puede, ahí sí ya paso a potencias iguales. Ahora sí la factorización de trinomios, que es donde ustedes fallan porque la mayoría no me hizo algo que yo expliqué en clase y es lo único que yo valgo para factorizar trinomios. El método de aspa es el que yo enseñé en clase. Si ustedes no hacen el método de aspa en la factorización de trinomios, ya el ejercicio quedó mal porque lo hicieron por otro lado. Método de aspa, por obligación. Obligatorio este método porque fue el método enseñado en clase. Acordémonos que por este método se sabe que tenemos el caso número 6, que es TSP, que es trinomio cuadrado perfecto. Tenemos, y que sabemos que el trinomio es trinomio cuadrado perfecto en el método de aspa cuando la respuesta, ¿qué pasa con la respuesta? Cuando la respuesta, ¿qué? Cuando son paréntesis iguales. Cuando son paréntesis iguales. Escribamos así como lo dijo Nicolás. Cuando son paréntesis iguales. Hacemos caso número 8, que sería trinomio de la primera forma, con ese mismo método. Trinomio, primera forma, con el mismo método. ¿Cómo sabemos que es el trinomio de la primera forma? Cuando no hay un coeficiente, cuando en este caso descartamos TSP y cuando la respuesta, cuando el ejercicio, el coeficiente es 1 en x a la 2, o sea, la primera variable. Coeficiente 1. Y el caso número 9, que es trinomio de la segunda forma. Trinomio de la segunda forma, que en este caso sería coeficiente diferente de 1. Coeficiente diferente de 1. ¿Listo? Entonces, teniendo esta tabla, ahora sí ya podemos comenzar. Repito, el método de aspa solamente me sirve, no comiencen también a factorizar como aparecen en las aplicaciones, que ustedes hacen factor común por agrupación, sumando y restando el término, y eso yo no lo valgo. Tiene que hacer factor común por agrupación, como lo enseñado en clase. Si no lo realizan como lo enseñado en clase, ya el ejercicio estaría mal. ¿Listo? Lo he enseñado en clase. José, en ese primer ejercicio, ustedes comienzan. Te voy a preguntar, José, comienzan caso 1, caso 2, etcétera, y nos vamos bajando. ¿Será que en ese primer ejercicio yo puedo hacer el caso 1? Justifícame sí, no y por qué. Sí, porque la X es factor común. Listo, muy bien, José. Entonces, en este caso, a ustedes les aparecía algo que se llaman casos, así, ¿cierto? Ustedes tienen que escribir caso 1 completo,
factor común por agrupación, factor común, perdón, es que factor común por agrupación, factor común. Y aquí realizan el ejercicio. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería el factor común? Michael, ¿cuál sería el factor común acá? Si eres tan amable. La X ¿X a la qué? a la 2. X a la 2, muy bien. ¿Me puedes decir, Michael, qué le falta a X a la 2 para hacer X a la 3, si eres tan amable? X. Muy bien. ¿Más? ¿Qué le falta a X a la 2 para hacer X a la 2? En A se pone Cuando no le hace falta nada, ¿qué pones? 1. 1. Y eso era todo lo que tenían que hacer ahí. 0,5 ahí. ¿Bien? Estaba compleja. Ana, ¿me puedes regalar el segundo? Es que la evaluación no la tengo acá. Y para ponérmela a buscar, porfa. Si eres tan amable. 2x a la 3 menos 50x. 2x a la 3 menos 50x. Listo. Muy bien. Alejandra, ¿se puede hacer factor común? ¿Me dices, por favor, si sí o si no y por qué? Sí se puede porque los dos términos tienen X. Y adicionalmente a eso, ¿no puedes hacer factor común de coeficiente? Te pregunto yo a ti. Y si es así, dime cuál. ¿De 2 a la X? De 2x, yo creería. En este caso sería de 2x. ¿Por qué razón? Porque el máximo común divisor de 2 y 50 es 2. Tú puedes dividir 2 entre 2, te daría 1. Y 50 dividido entre 2 te daría 25. El factor común aquí sería 2x. ¿Listo? Nicolás, ¿qué le falta a 2x para hacer 2x a la 3? X a la 2. X a la 2. Menos, ¿qué le falta a 2x para hacer 50x? ¿Qué le faltaría? A 2 para hacer 50. 25. 25. Y a x para hacer x nada. ¿Qué me faltó a mí escribir acá? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué me faltó escribir acá? Que es muy importante y eso tiene el caso. Sería caso 1, escribo factor común. Factor común. Y ya. Pregunto, ¿se puede hacer otro caso de factorización? ¿Quién me dice si sí y si no y por qué? Se puede factorizar el 25, ¿no? ¿Pero qué caso? ¿Qué me quedó en el paréntesis? Mira, ¿qué me quedó en el paréntesis? Pregunta, ¿un binomio, un trinomio o se puede hacer factor común o factor común por agrupación? Contéstame, ¿qué me quedó? Factor común por agrupación no se puede. Y ya factor común ya hicimos. ¿Por qué no se puede factor común por agrupación? ¿Por qué razón? Porque para que sea factor común por agrupación, cantidad de términos 4 o mayores a 4 y tiene que ser par. Y ahí en ese paréntesis hay 2 términos nada más. Solo 2. Entonces no me sirve. Ahora miro en factorización de binomios o factorización de trinomios. En este caso, factorización de binomios tienen que haber 2 términos. Factorización de trinomios tiene que haber 3 términos. Pregunto, ¿qué me quedó? En el paréntesis, lógicamente ese 2x no se puede factorizar. En el paréntesis, ¿qué me quedó? ¿Un binomio o un trinomio? Un binomio. Un binomio. Entonces miro qué casos. Caso 3, caso 4 o caso 5. ¿De qué depende de cuál desutilizar? La raíz qué. Si es raíz cuadrada, caso 3, si es raíz cúbica, caso 4, o si es raíz mayores a 4, caso 5. ¿Qué raíz? La 3. Raíz cuadrada, cúbica o mayores a 4. Cuadrada. Cuadrada, muy bien, en este caso. O sea que aquí, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que ustedes tienen que analizar, muchachos. Caso 3, diferencia de cuadrados. Escribo primero el caso de cuadrados. Y ahora, comienzo. Señorita Sofía, raíz cuadrada de x a la 2, ¿me la regalas, por favor? Sofía. Raíz cuadrada de x a la 2. No, profe, no sé. Te voy a explicar. Cuando tú sacas raíz cuadrada de una parte literal, básicamente lo que tú estás haciendo es dividirlo. Si te estoy diciendo que raíz cuadrada de x a la 2 es dividir
entre 2. Si hubiera sido caso 4, que sería raíz, suma o diferencia de cubos, vas a dividir la letra entre ¿cuánto? Si son cubos. Entre 3. 3. Y si es mayor a 4, pues dependiendo. Si es raíz quinta, pues lo divides entre 5. Por ejemplo, si esto fuera un 3, sería raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, ese 3 lo divides entre 2. Si fuera un 2, lo divides entre, si es raíz cuadrada, lo divides entre 2. Por ejemplo, este podría ser raíz ¿qué? ¿Se puede dividir entre 2? No, cúbica. No, sí, también puede ser raíz cuadrada. 6 se puede dividir tanto en 2 como en 3. Eso depende del ejercicio si tienes que hacer suma o diferencia de cubos. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes 3 opciones. Raíz cuadrada. Espérate. Raíz cuadrada. Tú tienes 3 opciones. Raíz cuadrada, raíz cúbica o mayores a 4. O sea, básicamente entre 4, 5 y etcétera, 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 dependiendo del ejercicio. En este caso, esto es dividir entre 2. Esto es dividir entre 3 y esto es dividir en lo que indique la potencia. Entonces, tú tienes que mirar de acuerdo al ejercicio. Por ejemplo, si aquí hay un 2, tú sabes que es dividirlo entre 2, porque 2 es raíz cuadrada. Pero si aquí hubiera un 3, tú dices que es raíz cúbica, ¿cierto? Pero si aquí hubiera un 4, dices que es raíz cuadrada todavía. Si aquí hubiera 5, tú dices que es potencias iguales. Si aquí hay un 6, tienes 2 opciones. O tendrías 3 opciones. Porque 6 lo puedes dividir entre 2 o no. A 6 también lo puedes dividir entre 3. ¿De qué va a depender el ejercicio del otro número? Por ejemplo, acá. Si tú tienes un 6 y acá un 25, en el número, básicamente es buscar un número que multiplicado, una raíz cuadrada, el número que multiplicado 2 veces te dé ese número. Por ejemplo, 2 números, en este caso por sí mismo. Un número que multiplicado por sí mismo te dé 25, ¿cuál sería? 5. 5 por 5. Entonces tú ya sabes que no puedes hacer raíz cúbica a pesar de que aquí hay un 6. ¿Por qué razón? Porque tú al 25 no le puedes sacar raíz cúbica. Pero ¿qué diferencia hubiera sido si aquí hay un 125? Porque un número que multiplicado 3 veces que te dé 125 sería 5. 5 por 5, 25. 25 por 5 sería 125. Tú a 125 no le puedes sacar raíz cuadrada, tiene que ser cúbica. ¿O qué diferente hubiera sido si aquí hubiera un 27? Tú a 27 no le puedes sacar raíz cuadrada, ¿o sí? No, solo cúbica. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Multiplicaste el 3 3 veces para que te diera 27. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, señora. Listo. Ahora sí me pueden regalar la raíz cuadrada de x a la 2. X. Y de 25, por favor, hablen, que estoy hablando sola. 5. 5, gracias. Acordémonos que el resultado de una diferencia de cuadrados, ¿cómo sería? 2 paréntesis, uno con más, el otro con menos. ¿Qué me faltaría adelante, por favor? El 2x. El 2x, y esa sería la respuesta. Así es que ustedes tienen que hacer el proceso, así de esta manera. Escribir los casos respectivos y generar el procedimiento. No me generen la respuesta porque eso lo puede hacer una aplicación. Yo ya les dije qué aplicación lo hacían. A mí me interesa ese proceso. Si ustedes no hacen el proceso adecuadamente, para mí el ejercicio está mal. Porque la respuesta, eso lo puede hacer una aplicación. Se llama Photomat, la respuesta. Ustedes toman la foto y ya. Ahí está la respuesta. Pero pilas con eso. Nicolás, ¿me regalas el tercero? Que ahorita en 5 minutos comienzo con Juliana. Por favor, ¿me regalas el tercero? Nicolás. Ya lo estoy buscando. Muchachos, despiertos, Ala. Factorización x a la 2 X a la 2 menos 24x a la 4 menos 24x a la 4 más 4x a la 2. más 4x a la 2. Este ejercicio estaba estructurado de que ustedes hicieran primero una suma de polinomios. En este caso, ¿qué debían haber sumado de primero? Primero colocamos menos 24x a la 4, que es el término más grande. Y lo segundo era que ustedes tenían que sumar los polinomios. En este caso, ¿qué tenían que sumar? ¿Más qué? X a la 2
más 4x a la 2. Más 4x a la 2. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Y ahí luego no se podía hacer factor común? Sí, pero después. Ah, ya. Listo. Entonces, términos semejantes. Por favor, me dicen términos semejantes. ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden decir, por favor, semejantes? ¿Cuáles serían? ¿O cuánto darían los términos semejantes? ¿Cuánto me darían los términos semejantes, por favor? A términos semejantes son estos dos que están acá. ¿Cuánto daría esos términos semejantes? Acordémonos que cuando son semejantes es cuando la parte literal son iguales y en este caso se suman los coeficientes. ¿Cuánto me daría eso? 4x a la 4x a la 4 4. No, 4 no. a la 2. 5x a la 2. Gracias, 5x a la 2. ¿Por qué 5? Porque aquí este término tiene coeficiente 1 y este término tiene coeficiente 4. 1 más 4, ¿cuánto me daría? 5. 1 más 4 me daría 5. ¿Listo? Ahora sí, pueden proceder a hacer la factorización. Lo que tenían que haber hecho ahí de primeras es sumar términos semejantes. Es lo primero que tenían que haber hecho ahí. Ahora sí procedemos a factorizar. ¿Me pueden decir, por favor, qué caso de factorización se aplica ahí? ¿Qué caso? Factor Por favor. común. ¿Cuál sería? Factor común. Caso 1, factor común. Pilas con eso. A estudiar eso. Factor común. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería el factor común? X a la 2. X a la 2. Muy bien. X a la 2. ¿Me pueden decir, por favor, qué le falta a X a la 2 para hacer menos 24 X a la 4? Menos 24x a la 2. 24 X a la 2. Muy bien. Menos 24 X a la 2. Ahora me pueden decir, por favor, qué le falta a X a la 2 para hacer 5 X a la 2. 5. 5. Y eso era todo lo que tenían que hacer. Pilas con no escribir los casos. Por ejemplo, en el caso de José, que nunca me escribes los casos. Porfa. El de Michael, porfa. Y eso es todo. Voy a hacer los dos últimos y ya paso con Juliana. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, qué caso, el cuarto ejercicio, si eres tan amable? Si son tan amables. X a la 4 menos 16. X a la 4 menos 16. Listo. Michael, por favor, ¿me puedes decir por qué no puedo hacer factor común por agrupación? Porque no hay ningún número, algo que se repita. Porque no hay variable que se repita. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, por qué no puedo hacer... Porque no puedo hacer este factor común? Perdón. Primero, porque no puedo hacer factor común, Alejandra. Porque no tiene ningún término que se repita. Porque no puedo hacer factor común por agrupación, José. Porque no tiene 4 términos. Exactamente, la cantidad de términos no aplicaría. Si hay 2 términos, ¿por qué no puedo hacer factorización de trinomios? Porque son 2 términos. Pues porque no es un trinomio. Porque ninguno está en la raíz de... Entonces, porque hay 2 términos. Entonces, ¿en qué caso pienso? En diferencia cuadrada. Diferencia de cuadrados. Muy bien, excelente. Entonces voy a comenzar a hacer una diferencia de cuadrados. En este caso, ¿me pueden decir, por favor, cuál es la raíz cuadrada de x a la 4? X a la 2. X a la 2. ¿Entendiste por qué, Sofía? Sí, señora. Listo, muy bien. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago mientras escribo el caso?
X, uno con más y el otro con menos. Uno con más y el otro con menos, muy bien. Uno con más y el otro con menos. Entonces aquí quedaría x a la 2. X a la 2 más 4. Y x a la 2 menos 4. Listo, muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, qué caso de factorización es? Muy buenos días. No, pues ella ya tiene que entrar al proceso de habilitación. Ahí ya no se puede hacer nada más. Que ella básicamente tiene que demostrarme todo lo que ha aprendido en el año, lo demuestra en el proceso de habilitación. En este caso se van a hacer desde hoy el proceso de nivelación como inducción para yo explicarles más o menos los temas que ellos van a presentar el día miércoles de la habilitación. Ella ya entra al proceso de la habilitación porque en todo el año, si tú puedes ver el boletín de Luna, no pasó ningún periodo. Entonces, básicamente tiene que indicar y mostrarme a mí que efectivamente ella aprendió los temas indicados en el año. Entonces, porfa, para que entre al proceso y que realice todo el proceso de habilitación. Listo, ¿qué puedo factorizar? Vuelve a hacer caso 3 en el segundo paréntesis. Tengo que volver, muchachos, pilas con eso. Si tengo que hacer 3 veces diferencia, escribir 3 veces diferencia de cuadrados, escribo 3 veces diferencia de cuadrados. Caso número 3. Diferencia de cuadrados. De cuadrados. Listo, muy bien. Entonces, ¿me puede decir en dónde? Pregunta. ¿En el paréntesis del más o en el paréntesis del menos? El menos. En el menos. El menos, pilas con eso. Diferencia significa resta. Raíz cuadrada de x a la 2, ¿me la regalan, por favor? X, raíz cuadrada de 4. 2. 2, muy bien. Muy bien. Alejandra, ¿me regalas, por favor, la respuesta de la diferencia de cuadrados de x a la 2 menos 4? ¿Cuál es la respuesta? Paréntesis, x menos 2. No, primero el del más. Ok. X más 2. ¿Y qué sigue? Paréntesis, x menos 2. Menos 2. Y Pilas con paréntesis, eso, x a Alejandra. la 2 Estudiar la diferencia de cuadrados, por favor. Por favor. ¿Me Y dicen, por el favor, qué me le haría falta? X a la 2 más 4. X a la 2 más 4. Mientras que yo le explico a Juliana, ustedes van a hacer, por favor, vamos en el ejercicio número 4, van a hacer el ejercicio número 5, número 6 y número 7 y me lo van a mandar por WhatsApp, todos los de octavo. Y yo les digo si está bien o está mal, mientras que yo le explico a Juliana. ¿Listo? Juliana, ¿andas por ahí? Sí, señora. Hola, Juliana, ¿cómo estás? A ti básicamente te voy a hacer exactamente lo mismo. Por favor, me muestras, sacas la evaluación bimestral. Te voy a explicar más o menos cómo era el primer punto de la evaluación. Entonces, en este caso, tus temas, ¿cuáles van a ser para la nivelación? Los temas, Juliana, el primer tema es suma de fracciones y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. Resta de fracciones. El segundo tema que vas a entrar a revisar, ahorita vamos a mirar, es la multiplicación, la división de fracciones. División de fracciones. ¿Listo? Entonces. ¿Listo, Juliana? Entonces, por favor, los de octavo estar haciendo, en este momento están haciendo el 5, el 6 y el 7, por favor. Y me lo muestran por WhatsApp. Y yo les digo que está bien o que está mal. Listo, Juliana. Entonces vamos primero a la primera parte de la evaluación, en donde tenías que hacer una suma y una resta de fracciones para indicarte qué era lo que tenías bien o qué era lo que tenías mal. ¿Listo? En el primer punto me decía lo siguiente. Suma las siguientes fracciones.
Listo. A. Me decía lo siguiente. (5/21) más 10/21 más 23/21 más 4/21. Juliana, ¿homogénea o heterogénea? ¿Y por qué? Homogéneo, ¿Por qué? porque es el mismo denominador. Muy bien, Juliana, tienen el mismo denominador. Excelente, tienen el mismo denominador. ¿Qué significa que dejas el denominador? ¿Y qué haces con lo de arriba? Dime, por favor. Lo sumo. Muy bien, en este caso lo sumas o lo restas de acuerdo al signo. Sería 5 más 10 más 23 más 4. Listo. Entonces, ¿cuánto me da 5 más 10? Daría 15. 15 más 23, Juliana. ¿Cuánto me da? 38. 38. Muy bien. Más 4. 42 42 sobre qué? sobre 21. Sobre 21. Tú en este ejercicio fallaste en este aspecto. Tú creo yo que lo tenías bien hasta ahí, pero ¿en qué fallaste? En la simplificación. Acuérdate que la simplificación en el proceso que yo lo indiqué se hace con el máximo común divisor. ¿Qué tienes que hacer? Coger el 42 y el 21 y descomponerlos al mismo tiempo. Tú me hiciste un proceso de multiplicación que no tenía nada que ver con lo que yo expliqué en clase. De pronto sí lo hiciste de manera lógica, pero no hiciste el proceso de la simplificación, que era lo que a mí me importaba, que fue lo que yo expliqué en clase. ¿Me puedes decir, por favor, qué le puedo sacar a 42 y a 21 al mismo tiempo para hacer el máximo común divisor, por favor? El 42 Y al 21, al mismo tiempo. ¿Por qué números se pueden dividir al mismo tiempo? Se le saca mitad. Una pregunta, a 42 se le puede sacar mitad, eso da 21. Muy bien. ¿Pero a 21 se le puede sacar mitad? No se le puede sacar mitad. Entonces, ya piensas en qué número. Ahora, ¿qué pasas? Tercera, ¿no? Listo. ¿Me puedes decir, por favor, cuál sería la tercera de 42? En un minuto se va a ir, por favor, se vuelven a conectar. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la tercera de 42? Sería 14, señorita. Y la tercera de 21 sería 7. Dime, Juliana, ¿qué le podemos sacar ahí? Tercera. No, tercera ya no se puede. Otra. A 14 y a 7. ¿O en qué tabla de multiplicar está? De números primos.